Ya. A ver, muchachos, continuemos, ¿ya? A ver, se me bloqueó. Ya, ahí estamos. Entonces estamos hablando de los enlaces covalentes y les estaba diciendo que el compartir electrones es muy importante, ¿sí? En este caso. Ya, esta es la clave para entender el enlace covalente. Y entonces, esto es importante. Ya. ¿Entre quiénes nomás se da el asunto de los enlaces? Acuérdense que en el metálico era solo entre metales, en el iónico era solo entre los metales de la familia 1A y 2A, con los halógenos, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Y en este caso, para los enlaces covalentes, tenemos que se da solo para no metales, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Todavía está dando. Solo para elementos no metálicos se da el enlace covalente, ¿sí? Entonces, hay varias características de cada uno de ellos que les voy mencionando que los hace únicos y muy fáciles de reconocer. Y por ejemplo aquí, este tipo de elementos tienen un bajo punto de fusión. Como les decía, las moléculas que están formadas por enlaces covalentes son casi todas líquidas y gases, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren encontrar cualquier molécula gaseosa, los une un enlace covalente. Por ejemplo, el O2, el H2, el ácido clorhídrico, ¿sí? El agua, o sea, prácticamente todas las moléculas que nosotros necesitamos se dan por enlaces covalentes, ¿ya? Son enlaces débiles y solo participan los electrones de valencia. Entonces, ¿aquí qué voy? En el anterior eran los electrones que o sea, los que sobraban, los que estaban al último, ¿sí? Mientras que aquí, todos los electrones que están en su último capa de valencia, por ejemplo, para el flúor, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 7. 7 electrones. Entonces, el flúor posiblemente, o sea, puede perder esos 7 electrones, o compartir, mejor dicho, en este tipo de enlace. Bien, 7 electrones para el flúor. Entonces, esos 7 electrones de valencia se pueden perder, oxidar o formar o compartir. Y aquí viene el chiste de la oxidación o los estados de oxidación, ¿sí? Los estados de oxidación. Entonces, es muy diferente hablar de oxidación, proceso de oxidación, y los estados de oxidación, ¿sí? Son muy diferentes los dos. En el 1, el proceso de oxidación era el que les mencioné de la reacción entre el metal con oxígeno, ¿sí? Entonces esto se da para una reacción, por ejemplo. Esto se da para una reacción, mientras, y es pérdida de electrones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el proceso de oxidación? Es una pérdida de electrones, es una reacción donde se da la pérdida de electrones, mientras que los estados de oxidación son posibles estados en los que el elemento pueda ir perdiendo electrones de dos en dos, de pares en pares, ¿sí? Eso deben entenderlo muy bien, ¿de acuerdo? Los estados de oxidación son posibles estados de pérdida de pares de electrones, ¿ya? Ok, eso es muy importante que lo entiendan. Me preguntaban qué era oxidación y qué era reducción. Bueno, ya les dije, la oxidación es un proceso, es una reacción donde el elemento pierde electrones. Y la reducción es totalmente opuesta a la oxidación. Es un proceso donde el elemento gana electrones. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos cosas. Uno, la oxidación y la reducción, y el otro, los estados de oxidación. ¿Ya? Ya, eso. Aquí, ¿qué les puedo mostrar? Vamos a ver la reacción entre dos átomos de flúor, ¿sí? Para formar el flúor molecular, F2. ¿Ya? ¿Por qué es F2? Porque al flúor le falta un electrón. ¿Qué pasa si estoy al lado de otro flúor? Pues compárteme tu electrón y los dos completamos el octeto. ¿De acuerdo?
Por eso se tiene esta pequeña lineecita que indica que los dos elementos, los dos flúor, están compartiendo su electrón. Mientras que, como está acá abajo, el resto de electrones de valencia son pares libres, ¿sí?, de electrones que no participan en la interacción de compartir los electrones. ¿Ya? Pares libres de electrones. ¿Ya? Muy bien. ¿Ok? En el otro caso no habían, en los enlaces iónicos no habían pares libres de electrones, ¿sí? Era o se perdía o se ganaba y se desplazaba. O sea, todos tenían una posición fija, los núcleos tienen posición fija y los electrones son los que se trasladan y se pierden. En este caso, tenemos los electrones en la nube electrónica y entre los elementos están compartiendo constantemente ese electrón, mientras que los pares están ahí posicionados, ¿sí? ¿Por qué en pares de electrones? Ahí viene el principio de... Ahí se me fue. El de Pauling, ¿ya? El de spin, ¿sí? Siempre pares, ¿por qué? Dos electrones pueden estar en la misma posición, pero no con el mismo giro magnético. ¿De acuerdo? No con el mismo giro. El sentido de giro, el uno es positivo y el otro es negativo. Por eso siempre van en pares los electrones en los orbitales de cada uno de los elementos. Por eso también es posible que se pierdan en pares con los estados de oxidación. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí unos ejemplos. Y, bueno, llegamos a los dos tipos de enlace covalente. Tenemos el enlace covalente polar y el no polar. ¿Y qué es lo que los diferencia el uno del otro? La carga que asumen. ¿Por qué carga? Bueno, aquí viene un término que es muy importante y es la electronegatividad. Sí. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es una propiedad de la química de cada uno de los elementos y esta es, o nos habla, o nos indica la facilidad con que un elemento, ¿sí?, de ganar, con que un elemento gana electrones. ¿De acuerdo? Es la facilidad con la que un elemento gana electrones. Entonces yo les había dicho que el flúor es el elemento más electronegativo. ¿Sí? Entonces el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica y le sigue el oxígeno y el nitrógeno en ese orden. ¿Sí? Entonces, la electronegatividad nos permite a nosotros entender cómo interactúan los electrones, cuál tiene más posibilidades de ganar un electrón que comparando con otros. Y esta electronegatividad es la que crea una carga parcial. ¿Por qué una carga parcial? Porque yo al tener el flúor, al tener esa fuerza para atraer electrones, hace que el electrón que están compartiendo permanezca más tiempo en su nube electrónica que si en el caso del ejemplo que estoy poniendo, el ácido fluorhídrico, el electrón va a permanecer más tiempo en la nube de electrones del flúor que del mismo hidrógeno. Y es por eso que se forma esta caída aquí. ¿Sí? Si fueran o compartieran la misma cantidad de electrones, como la molécula no polar de arriba, que es N2, formaríamos dos como burbujitas totalmente idénticas del mismo tamaño. ¿Sí? Juntas, juntas y compartiendo la misma cantidad de electrones, o sea, la misma forma, el mismo volumen. Esto que se está representando aquí es como un ejemplo de la carga. ¿Ya? Entonces aquí se acumuló mayor carga negativa y aquí un poquito más carga positiva, carga parcial. No se olviden que no es en sí una carga que exista porque no hay transferencia de electrones, por eso estos no son iones. Eso hay que aclararlo muy bien. Este tipo de enlace no forma iones, ¿sí? ¿De acuerdo? No forma iones, es otra cosa que deben entender. En los enlaces covalentes no forma iones, solo el enlace iónico forma iones. ¿De acuerdo? No hay cargas aquí, no hay distribución de cargas, solo hay una carga parcial, una carga aparente que se le llama,
que asume la molécula por lo que les decía, por la electronegatividad. Como el flúor es el más electronegativo y el hidrógeno no es es uno de los más bajos de la electronegatividad, entonces, ¿qué sucede? El flúor atrae el electrón que está compartiendo con el hidrógeno, ¿sí? Y por más tiempo él se lo queda, mientras que al hidrógeno de vez en cuando le presta ese electrón. Y por eso se ve esa caída en la carga total de toda la molécula, ¿sí? Mientras que en un enlace covalente no polar o apolar, ¿sí? ¿Qué sucede? Tiene la misma electronegatividad, es una molécula totalmente neutra no polar, ¿sí? No polar. Y al ser no polar, no hay carga aparente polar, o sea, no hay carga aparente en la molécula. Aquí no hay más ni menos, ni aquí. Por lo tanto, toda la molécula tiene un equilibrio de carga, ¿sí? Los electrones que están compartiendo, los tres que este le comparte a este al mismo tiempo se los pasa a él. Hay un intercambio equitativo. Mientras que en el enlace covalente polar, existe un abuso por parte del flúor hacia el hidrógeno. En este hay enlaces simples, dobles y triples. Sí, exactamente. Aquí en los enlaces covalentes podemos ya empezar a ver, bueno, aquí ya es por conveniencia. Aquí viene la importancia que les mencionaba de los electrones de valencia. ¿Sí? ¿Por qué hay un enlace triple aquí? Sí, como ven en esta parte de aquí. Porque al nitrógeno le faltan 3 electrones. Y al existir otro nitrógeno que también le faltan 3, pues se los comparten entre ellos. ¿Sí? Se los comparten. Y por necesidad. Mientras que en los enlaces iónicos, no necesariamente. En los polares, no necesariamente son enlaces simples. Solo les puse ese ejemplo porque es uno de los más representativos, pero también pueden haber enlaces dobles y enlaces triples en los enlaces covalentes polares. ¿Sí? Triples no creo que tanto, porque, por ejemplo, en el caso del flúor, solo necesita un electrón, por eso un enlace simple, ¿sí? Pero, por ejemplo, el nitrógeno, vamos a ver este, NH3, ¿sí? Este es un enlace covalente. ¿Por qué es covalente? Porque tengo dos no metales, el no metal nitrógeno y el no metal hidrógeno, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, es un enlace covalente. ¿Qué significa esto? Que 3 átomos del nitrógeno van a ser prestados, cada uno de ellos, a un hidrógeno, porque el hidrógeno solo tiene un electrón para compartir y solo necesita un electrón para el recibir, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí, ¿qué va a suceder con el nitrógeno? El nitrógeno va a tener triple enlace, o sea, 3 enlaces, uno a cada uno de los hidrógenos, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí, esto es una molécula polar, por ejemplo. ¿Por qué polar? Porque el nitrógeno es el tercer elemento más electronegativo de la tabla periódica y el hidrógeno, uno de los más bajos. ¿Sí? Entonces va a haber una carga parcial negativa hacia el nitrógeno. O sea, el nitrógeno va a estar parcialmente cargado. ¿De acuerdo? Entonces, sí es posible que existan más de 2 enlaces, o sea, más de un simple enlace en las moléculas polares, ¿sí? No necesariamente, no es regla eso de que solo los no polares tienen doble o triple enlace, no necesariamente, ¿de acuerdo? ¿Qué más les iba a decir? Bueno, así se diferencian los dos tipos de enlace covalente, el polar y el no polar. ¿Cómo se distribuye la carga? Y básicamente, los enlaces covalentes no polares se dan entre elementos iguales, nitrógeno-nitrógeno, ¿sí? Aunque dos elementos estén juntos y estos dos tengan misma electronegatividad, puede ser por diferencia de electrones, por cantidad de masa atómica, que se crea una cierta carga parcial, ¿sí? Entonces, los únicos elementos que pueden formar enlaces covalentes no polares son dos elementos idénticos, ¿sí? O2, ¿sí? N2, F2, ¿de acuerdo? H2. Entonces, dos elementos idénticos forman enlaces covalentes no polares. Por ejemplo, también viene por mucha importancia la geometría de la molécula. ¿Por qué? Por ejemplo, otro enlace covalente no polar, pero este se da entre 3 moléculas, es el CO2.
¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? La estructura es muy, muy bien organizada. Por lo tanto, la distribución de cargas se da de forma equitativa. Solo en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, tiene parcialmente negativo el oxígeno, el carbono casi nada de carga, mientras que el otro oxígeno también adquiere una carga parcialmente negativa. Negativa, negativa y positiva hacia el centro. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con los electrones del carbono? Pues van a estar más tiempo con los oxígenos que con el mismo carbono. ¿Sí? Este es otro ejemplo. Esta es una molécula con 3 átomos, el CO2. ¿Sí? Y es un ejemplo de enlace covalente no polar. ¿De acuerdo? Enlaces covalentes polares, hay lo que quieran. Y bueno, eso vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, sigamos. Creo que aquí viene un ejercicio. Sí. Listo, ahorita me toca a mí descansar y les toca a ustedes. Les voy a responder las preguntas. Les toca responder las preguntas. Veamos a quién tengo por ahí. El primer ejercicio dice, clasifica los siguientes enlaces como iónicos, covalentes, polares o covalentes puros. Bueno, covalentes puros sería no polares, ¿cierto? Estos también son como no polares. ¿Sí? No polar. A ver, vamos a ver. ¿Qué más tengo por ahí? Uy, no hay gente. Jocelyn, ayúdame. Solo diciéndome cuáles son iónicos de estos 4 que están aquí. HCl, KF, CC. No, ahí bueno, este es un enlace en una molécula. Entonces, este último, son 3 nomás. Este último ya les voy a explicar mejor, ¿ya? Este no lo tomen en cuenta ahorita. ¿Ya? A ver, Jocelyn, ayúdame, por favor. Jocelyn. Si quieres, si no te escucho por el chat, porque creo que tengo mal el micrófono, me puedes mandar por el chat, ¿ya? Responder por el chat. ¿Cuál es iónico de esos dos? Entre el HCl y el KF. A ver, ¿qué me pusieron aquí? Y en los polares, solo simples, no. Si es enlaces dobles o triples. Bueno, ya que Jocelyn no, tal vez no está escribiendo. A ver. Wilson, KF. El KF dice que es iónico. Ana Gallegos, sí. Entonces, ¿qué es este KF? Este KF es el fluoruro, ¿sí?, de potasio. Es una sal, ¿sí?, halógena neutra. ¿Ya? Fluoruro de potasio. Fluoruro de potasio. Uy, se me cortó. Bien. Fluoruro de potasio es una sal halógena neutra. ¿Sí? Una sal halógena neutra formada ¿de qué? De la reacción del ácido fluorhídrico con la base hidróxido de potasio. ¿Ya? ¿Qué más? Sí, como dicen los compañeros, este es un enlace iónico. ¿Ya? ¿Por qué sabemos que es enlace iónico? Lo sabemos por los elementos que la conforman. Un elemento de la familia 1A, como el potasio, y un elemento de la familia 7A o de los halógenos, como es el flúor. ¿De acuerdo? Entonces, solo analizando de dónde vienen los elementos que forman el compuesto, sabemos qué tipo de enlace forman. Mientras que en el HCl, ajá, sí, muy bien, Araceli, si estás en lo correcto. Kelly Solano, sí, muy bien. Ya, entonces vamos a hablar del HCl. Ya por ahí una compañera ya puso la respuesta correcta. ¿El HCl qué es? Bueno, el hidrógeno es un no metal y el cloro también es un no metal, ¿cierto? Entonces, al ser una reacción o un compuesto formado por
dos no metales, lo más común es incluir enlace covalente. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama la molécula? Es el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, listo, muy bien. Lo único que tienen que hacer es analizar qué elementos forman esa molécula y de ahí, con lo que ya hemos analizado o visto anteriormente, podemos deducir qué tipo de enlace los une, ¿sí? Si yo les dijera, por ejemplo, a Wilson Mejía, ¿qué pasa si yo te digo, cuál de los dos, el fluoruro de potasio o el ácido clorhídrico, entre los dos, cuál tiene el punto de fusión más elevado? El fluoruro de potasio. El fluoruro de potasio, sí. ¿Por qué? Porque es un enlace iónico. Y sabemos que todos los elementos o todos los compuestos que se forman por enlace iónico tienen elevados puntos de fusión, mientras que los enlaces covalentes tienen muy bajo punto de fusión y de ebullición, ¿sí? En realidad el ácido clorhídrico recién se forma en la reacción, es gaseoso, ¿sí? Luego es que se lo disuelve en una reacción, una solución, y se lo comercializa como solución, como en estado líquido. Pero en realidad el ácido clorhídrico puro es gaseoso, ¿sí? Y eso que los dos podrían estar a la misma temperatura, pero el fluoruro de potasio es sólido, es una sal, es como la sal de mesa, así una sal sólida, granulosa. Ahora les voy a explicar la última pregunta de este ejercicio, ¿sí? Para que podamos entender un poquito de esto. Ya. Entonces, tengo esta molécula que, si no estoy mal, es el etano. Tengo, a ver, el carbono, 1, 2, 3 hidrógenos, unido con este otro carbono, 1, 2, 3 hidrógenos, ¿cierto? Así está esta molécula, es el etano, ¿sí? ¿Qué característica es el etano? Es un hidrocarburo gaseoso, ¿sí? Es el segundo hidrocarburo, el primero es el metano. Y lo que nos piden nosotros, también podemos analizar cómo son las interacciones entre los átomos dentro de una molécula así de grande. O sea, esto es grande a comparación de las otras. ¿Ya? Tenemos, a ver, 8 elementos en esta molécula. ¿De acuerdo? Entonces nos dice, ¿qué tipo de enlace une a los dos carbonos de la molécula de etano? Esa es la pregunta que nos dice. ¿Qué tipo de enlace está uniendo a estos dos carbonos dentro de la molécula de etano? ¿Sí? Esa es la pregunta. A ver, por aquí me respondieron. Sí, Araceli Nieto. Entonces me dice, es un tipo de enlace covalente puro o covalente no polar. Y es cierto, ¿por qué? Porque el carbono con este de aquí están compartiendo un solo electrón. Ya, porque son iguales, muy bien. Pero por ejemplo aquí, ¿qué pasa con el carbono de aquí? Este comparte un electrón con el hidrógeno, ¿sí? Comparte otro electrón con el otro hidrógeno que está acá arriba y comparte otro electrón con el hidrógeno que está acá abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con el carbono? Este carbono de aquí, estoy hablando de este carbono de acá. Pues bueno, tiene dos electrones aquí, otros dos aquí y otros dos acá. ¿Qué sucede con el enlace? Solo el enlace con el carbono. Aquí comparte otros dos electrones, ¿sí? Y así completa el octeto el carbono central. Y lo mismo sucede por el otro carbono. Comparte dos electrones con el otro carbono de allá. Las cargas están bien distribuidas porque cada uno de los carbonos que están así, en los dos extremos, tiene 3 hidrógenos. Distribuye su carga para los 3 hidrógenos de igual manera. Va a ser muy diferente si yo les pusiera la misma molécula, pero voy a poner en lugar de un hidrógeno, un OH. Ahí va a cambiar totalmente todo. Carbono, carbono. Mismo enlace. Pero aquí hay una trampa. Pongo así. Sigue siendo la misma molécula hasta ahorita. Pero ¿qué sucede si yo aquí pongo un OH? ¿Sí? Un OH. Bueno, ese salió mal. Ya. Pongo un OH. Esto va a cambiar totalmente
la molécula. Ya. Si se fijan, lo único que cambió es la presencia de un OH en la parte de arriba de uno de los carbonos. Este OH hace que cambie totalmente la polaridad de la molécula. ¿Sí? Sigue siendo un enlace covalente. ¿Por qué? Porque siguen compartiendo electrones entre los carbonos, entre los hidrógenos, entre el carbono y el oxígeno, pero lo que cambia es la polaridad. Ya no sería un enlace covalente puro o no polar o apolar, y ahora es un enlace covalente polar. ¿Por qué? Porque este oxígeno imprime una gran carga eléctrica que hace un desplazamiento de los electrones a favor de él por su alta electronegatividad. ¿De acuerdo? Entonces él va a traer todos los electrones posibles para él. ¿De acuerdo? Sí, exactamente. Se trata de un alcohol. Es el etanol. Es el etanol, es el que solemos beber en los licores comerciales. ¿Sí? Entonces, este tipo de enlace, ¿qué es? Enlace covalente polar. Y solo cambió por un pequeño radical en lugar de hidrógeno, OH. ¿Sí? Entonces, así muchachos, esto es de mucho detalle, analizar muy bien las moléculas, ¿sí? Y la distribución, cómo están geométricamente, los electrones, las cargas, cómo se están compartiendo, todo eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Me gusta que sepan los nombres, que identifiquen moléculas, que aprendan, que logren entender qué diferencia entre tipos de compuestos o de enlaces. Vamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio de práctica. ¿Ya? Entonces dice, de los enlaces siguientes, ¿cuál es covalente polar y cuál es iónico? Bueno, aquí este se entiende como covalente puro o covalente no polar, ¿ya? El enlace, a ver, ¿qué es CS? Es el elemento cesio. Se encuentra en la familia 1A, ¿sí? Cesio. A ver. Este me parece más chévere. A ver, cesio y el cloro. Cloruro de cesio. ¿Sí? De ahí tengo H2S, que es el ácido sulfídrico. Y luego tengo el enlace nitrógeno-nitrógeno, que sí ya vimos. Pero en esta molécula de acá. H2N, un enlace NH2. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, muchachos, parte de ustedes. Tengo esas tres moléculas. ¿Cuál es iónica? ¿Cuál es covalente? Covalente polar y covalente no polar. Y de la última molécula, la molécula grande, esa es una mina. ¿Sí? Esa es una mina. Una mina sería primaria. ¿Sí? No, una mina secundaria porque tiene los dos, de los tres posibles enlaces, dos. Un alcohol, a ver, ya, polar, iónico. ¿Cuál es polar? Por favor, Araceli, específicame cuál es polar y cuál es iónico. Bueno, Lisa, yo creo que el polar es el primero, que es el cesio, cloruro de cesio. El iónico es, bueno, el H2S, y el último que es, no me acuerdo, es una el, mina. no me acuerdo ya, y ese es el no polar. Ya, sí es no polar. Ya, muy bien. Covalente no polar. Ya, pero ahí te corrijo. El cloruro de cesio, ese es iónico. ¿Por qué es iónico? Porque el cesio está en la familia 1A y el cloro está en la familia 7A. ¿Sí? Entre los dos forman un enlace iónico. ¿De acuerdo? Entonces, tengo un enlace iónico, ¿ya? Entre los dos, entre el cloro y el cesio, forman un enlace iónico, porque el uno es de la familia 1A y el otro es de la familia 7A. En la segunda molécula, se trata de un enlace covalente polar.
ya bueno, no me salió esa letra así. Se trata de un enlace covalente polar. ¿Por qué? Por primero, ¿por qué es covalente? Porque el hidrógeno es no metal y el azufre es no metal también. ¿Sí? Un enlace entre dos no metales forma un enlace covalente. En este caso, a ver, vamos a hacer la estructura del azufre. El azufre necesitaría 2 electrones, ¿cierto? Para eso vienen los hidrógenos y crean comparte. ¿Sí? Por eso necesitamos 2 hidrógenos, porque son 2 electrones que necesita el azufre. Y comparten sus electrones. ¿De acuerdo? Pero aquí viene lo que yo les decía. Estos están compartiendo entre ellos. Pero el azufre, al tener este par de electrones libres, ¿sí? Crea una carga hacia el azufre negativa, porque tiene 2 pares de electrones libres. Entonces, esos 2 pares de electrones hacen que su carga negativa se incremente, aumentando la carga negativa hacia el centro. Sería como una molécula, algo así, si la viéramos en función de las cargas. Sería como una T, básicamente, una cruz. En el centro, mayor cantidad de carga eléctrica, y hacia las afueras, hacia los hidrógenos, menor carga eléctrica, o parcialmente positiva. ¿Sí? Esto sucede. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Viéndolo de otra forma. Quiere decir que el azufre atrae todos los electrones que estén a su alrededor, cogiendo los electrones de los hidrógenos y dejándolos para él mismo mayor tiempo que lo que le da al hidrógeno, ¿sí? Entonces, debemos tratar de ir hasta allá, analizar, ya, son no metales, enlace covalente. ¿Pero por qué es enlace covalente polar? Bueno, es un enlace covalente polar por ese par de electrones que están libres, esos 2 pares, y eso hace que la carga sea más negativa hacia el azufre, ¿sí? Muy bien. Y la última molécula, como dice la compañera, hay que analizarle muy bien, veámosle la estructura. Pero creo que no, igual va a ser polar, porque miren, el nitrógeno, este color no. ¿Qué sucede con el nitrógeno? El nitrógeno tiene 5 electrones, ¿cierto? Entonces vamos a tener uno aquí, otro aquí. ¿Para qué? Para compartir con los hidrógenos. Este es un enlace que comparten. ¿De acuerdo? Comparten esos 2. Pero propios del nitrógeno, ¿cuántos hay? Hasta ahorita hay 2, de los 5 que tiene. ¿Qué sucede al reaccionar con otro nitrógeno? Pues va a tener un enlace covalente con el otro nitrógeno, compartiendo otro electrón más. Ya van 3 de los 5. ¿Y qué sucede con los otros 2? Pues los otros 2 están aparte como pares de electrones no apareados o pares de electrones libres. Como les decía, los pares de electrones libres crean una cierta carga negativa hacia la molécula, ¿de acuerdo? Pero sucede que aquí, ya, estoy haciendo un poquito equivocada la fórmula, la molécula, porque ese par de electrones necesita mucho espacio, ¿sí? Este par de electrones no ligados necesita mucho espacio, y hacia arriba sería el enlace con el hidrógeno, y hacia abajo el otro enlace con el otro hidrógeno, ¿sí? Eso sucede para cada una de las moléculas. Entonces lo mismo sucede para el otro nitrógeno, y así sería la distribución. Como ven, simétricamente es idéntica la molécula. Al ser simétricamente idéntica, a pesar de tener ese par de electrones libres, a pesar de tener estos pares de electrones libres, al estar en sentidos contrarios, se contrarrestan, ¿sí? Entonces eso hace que la molécula en sí sea neutra. ¿Por qué? Porque toda la carga que se va hacia este lado, ¿sí? Hace que toda la carga que se va hacia este otro lado se compense y hace que es idéntica en cantidad, ¿sí? Entonces hace que se neutralicen entre ellas por los sentidos de las cargas. ¿Ya? Muy bien. Como se neutralizan entre ellas los sentidos de las cargas parciales, hace que la molécula sea neutra, ¿ya? O no polar. Entonces es un enlace covalente no polar, a pesar de tener las 2 cargas o los 2 pares de electrones libres. ¿Sí, muchachos? Entonces, esta estuvo un poco más larga, pero igual de interesante. Esa molécula me pareció muy interesante porque ahí vimos toda la teoría hasta ahorita. ¿De acuerdo? Veamos si podemos continuar. Ya me quedan menos de 5 minutos
para acabar. Vamos a ver el siguiente tema, a ver si no es muy largo. No. Vamos a quedar ahí, muchachos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar a fuerzas intermoleculares. Y si se fijan, es un tema amplio. Nos toca ver todos estos de aquí, fuerzas ion-ion, fuerzas dipolo, dipolo inducido. Las hidrofóbicas les explicaré, pero no entraremos en mayor detalle. Fuerzas de Van der Waals, fuerzas dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, dipolo inducido, dipolo instantáneo, dipolo inducido. Entonces sí es largo el tema, ¿sí? Todavía no vamos ni por la mitad de la clase. Entonces, yo creo que el próximo sábado nos volvemos a conectar en la tarde, ¿ya? Creo, no sé. Pero en la siguiente clase vemos fuerzas intermoleculares. No se olviden, acabamos de ver que fuerzas intramoleculares. Intramoleculares, ¿qué es? Que forman moléculas, ¿de acuerdo? Al formar moléculas, las hidrofóbicas se relacionan con los fosfolípidos. Sí, en realidad sí, esos son parte importante de la química orgánica y todas las interacciones entre la química orgánica, los mecanismos de reacción, y eso influye muchísimo. Entonces es muy importante este tema de fuerzas intra e intermoleculares, ¿sí? Y que sepan diferenciarlos, por favor. Ya les voy a subir al grupo este tema, estas diapositivas. Yo había preparado las intra e intermoleculares en una sola diapositiva, va a ir todo el paquete junto, ¿ya? Y para que lo sigan estudiando, lo sigan leyendo y entiendan un poquito más, ¿de acuerdo? Es muy importante que repasen y creo que les he dado la esencia, lo básico, ¿sí? Un breve resumen. Enlaces metálicos, ¿qué son? Enlaces entre metales, ¿ya? Muy fuertes, altos puntos de fusión, enlaces muy fuertes, es muy importante destacarlo. Los electrones, ¿qué suceden? Los electrones se desplazan hacia la parte externa de las uniones, de los enlaces. Y bueno, luego viene el enlace iónico, y el enlace iónico se forma en familia 1A, 2A, que son metales, con los halógenos principalmente, y luego viene con oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Son enlaces muy fuertes, altos puntos de fusión, son casi siempre todos sólidos, y eso. Aquí en los enlaces iónicos se forman iones y se pierden o ganan electrones. ¿Ya? Y por último tenemos el enlace covalente, que se divide en polares y no polares. En el enlace covalente son enlaces muy débiles y se da entre no metales, siempre entre no metales, ¿de acuerdo? Son esta agregación líquidos y gaseosos, son enlaces débiles y tienen ligera polaridad, no es una carga neta, ¿sí? Profe, porque si el agua es un enlace donde el punto de fusión es débil, pero se rompe con la electrólisis? Ya, verán. La electrólisis es otro tipo de reacción que tiene que ver con la ganancia y pérdida de electrones. Mientras que, miren, si ustedes calientan agua, indirectamente le dan energía cinética a las moléculas, incrementan la energía cinética de las moléculas y luego de los átomos que hacen que se rompan, ¿ya? Al dar calor. Pero darles carga directamente a las moléculas es una forma de incrementar rápidamente la energía o darles la energía directamente para que se rompan, no se separen, ¿sí? La electrólisis es darles electrones directamente a las moléculas. Entonces hace que se separen muy fácilmente, ¿sí? Son moléculas muy fuertes. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, repasen, sigan haciendo ejercicios. Tal vez si necesitan me pueden escribir y yo les comparto todos los libros que tengo de química básica. Chang, Brown, Petrucci. Tengo otros de nomenclatura que les puedo compartir por un enlace Drive, pero me escriben si es que los quieren. Si no los quieren, pues bueno, no me dicen nada. Y para que ustedes mismos estudien por su cuenta. Listo, muchachos. Finalizamos la clase. Igual ya se va a acabar. Y nos vemos la siguiente, ¿ya? Que estén bien. Mucha suerte. A ver, voy a dejar de dar clase. La función. Dejar de grabar. Fin de la presentación. Suerte, muchachos.